Soy Alberto Buendía Moya. En el pasado mes de octubre, a principios del mes de octubre, pasé a la situación de jubilado. Pertenezco a las dos subescalas, las de Secretaría de Intervención y las de Secretaría de Entrada. Y bueno, pues me he jubilado en la Secretaría Superior del Ayuntamiento de Alacuas, donde he estado los últimos 15 años. Los anteriores en otros ayuntamientos de la Comunidad Valenciana y de otras comunidades autónomas. Desde 1994 en que me destinaron, o sea, hace 31 años, que me destinaron a la provincia de Valencia, que yo provenía de la provincia de Castellón. Y desde el primer momento me colegié. Ya en aquel momento no era la colegiación obligatoria, pero a mí siempre me pareció interesante porque he entendido siempre que el colegio es un punto de encuentro y un referente en el colectivo. Para mí supone un punto de encuentro y una referencia, eh, y un medio para interrelacionarte con los compañeros. Y a mí el colegio me ha facilitado en multitud de ocasiones el acceso a una formación y a una organización de unos cursos de especialización muy valiosos. Salvo algún año, prácticamente no he dejado de asistir a ninguna de las asambleas ni de las comidas de hermandad, porque, como digo, para mí suponía una oportunidad y una ocasión de renovar afectos y de estrechar lazos y, por supuesto, intercambiar experiencias y prácticas del día a día, que en ocasiones uno no tiene la oportunidad de hacerlo bueno, fruto de la llamada tradicional soledad del trabajo de los habilitados nacionales. Entonces, pues qué mejor excusa que alrededor de primero la asamblea y luego alrededor de una comida, pues que este tipo de renovación de lazos y de afectos pues pueda haberse realizado. Bueno, fundamentalmente porque en la gran mayoría de los ayuntamientos, sobre todo los medianos y pequeños, la figura del habilitado, cualquiera, sobre todo los secretarios interventores en los pueblos medianos y pequeños, realiza su trabajo en soledad. Supone el vértice de la administración municipal y en ocasiones es el único integrante de la administración municipal. Y lo sé por experiencia porque yo mis primeros 5 años trabajé en pueblos medianos y pequeños y sé lo que es. Y por eso, precisamente, para tratar de paliar esa soledad, en su momento surgieron los colegios. Primero que nada, que no se desanimen. Es una profesión a la vez que nada fácil, pero que al mismo tiempo pues es divertida, es apasionante, te exige estar en un continuo reciclaje y actualización, una profesión que también resulta muy gratificante en muchos aspectos. Y por supuesto que siempre piensen que el esfuerzo de la preparación de las oposiciones será justamente recompensado con un trabajo cómodo, bueno, cómodo si finalmente sabes llevarlo bien, pero que es un trabajo apasionante. Yo siempre estaré muy agradecido con el colegio, me ha sido muy útil. La actual directiva, ya no he tenido mucha relación, pero con anteriores presidentes y con anteriores directivas sí. Uno ya se iba haciendo mayor y entonces ya pues hoy hay nueva gente y gente que viene con renovados bríos, que viene apretando. Y especialmente quiero dejar constancia de que, además del colegio, el personal colaborador del colegio también ha sido un eje fundamental. En concreto, Silvia ha sido una eficacísima colaboradora y dispuesta siempre a ayudar